Seguimos en esta tertulia de viernes 22 de noviembre del año 2019. Estamos con Alejandro Abal, Fernando Butazzoni, Juan Grompone y Valentín Trujillo. Poesías de Juana de Ibarburú y José Zorrilla de San Martín. Ensayos de Carlos Vaz Ferreira y José Enrique Rodó. Cuentos de Horacio Quiroga, entre otros. Estos y otros textos clásicos uruguayos perviven en parte gracias a la Biblioteca Artigas, una editorial propiedad del Estado que muchas veces pasa desapercibida, pero que desde hace casi 70 años viene publicando textos fundamentales de autores nacionales. El último apareció en mayo de este año, Ensayo y Memoria, del crítico literario y docente Emir Rodríguez Monegal. Valentín, justamente, que tiene un ejemplar ahí en sus manos del texto de Emir Rodríguez Monegal. Ahora si lo toma la cámara, un poquito más arriba, perfecto. Acá. Valentín justamente trae esa inquietud, quiere rescatar la importancia de la Biblioteca Artigas. Sí, efectivamente, porque creo que es un archivo valiosísimo y se conecta con el tema anterior, ¿eh? A ver. Y, por ejemplo, en el primer número que publicó esta colección en el año 53, que es Artigas, de Carlos María Ramírez, en la introducción, el entonces ministro de Instrucción Pública, que era Justino Zavala Muniz, dice lo siguiente, conectado con lo que hablábamos antes, ¿no? Somos sin duda por razones históricas y geográficas un hecho inédito en el proceso de la cultura universal. Esto lo decía Zavala Muniz. De ahí que no baste para explicar nuestra fisonomía de pueblo culto, el estudio de las leyes generales que han ordenado el desarrollo del espíritu de los pueblos, de cuyas culturas milenarias nos nutrimos, ni aún mismo el de aquellos que habitan este continente americano. Más aún, a pesar de la profunda hermandad histórica dentro de la genérica expresión de lo rioplatense, hay acentos propios ya advertidos en los primeros días de estos pueblos y que van acentuándose hasta establecer diferencias nítidas en el transcurso de la historia. Eso le decía el ministro Zavala Muniz en el año 53, porque fue el primer número de esta colección que se publicó. Recordemos que Zavala Muniz fue, entre otras cosas, el impulsor de la Comedia Nacional, ¿no? Entre otros, claro. Fue un ministro bastante pujante que en el año 50, cuando se cumplían los 100 años de la muerte de Artigas, propuso esto como ministro y efectivamente el Ejecutivo se lo votó. Luego los tiempos burocráticos demoraron 3 años en publicar el primer libro, ¿no? Las partidas presupuestales seguramente hayan incidido en eso. Pero me parece que lo importante y en proyección de lo histórico hacia el presente y hacia el futuro es que la colección sigue viva y coleando y bueno, uno de sus principales referentes hoy es el recientemente entrevistado Wilfredo Penco. Casualidad, ¿no? Sí, estuvo hoy más temprano en la entrevista central en su condición de vicepresidente de la Corte Electoral. Él es abogado, pero además él en sí mismo es escritor, ¿no? Por supuesto, ensayista, y hoy, en este momento, la comisión editora de la colección de los clásicos uruguayos de la Biblioteca Artigas está integrado por una pata con el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la ministra, luego el Archivo General de la Nación es muy importante, a través de Alicia Casas de Barrán, porque es quien lo difunde. Está la Biblioteca Nacional, a través de su directora Esther Pailós, y por el Museo Histórico Nacional Andrés Aspirós. Esa es la gente que hoy está al frente, y bueno, me parece que el destaque entre los últimos números, ¿no?, que se han sido publicados, por ejemplo, las protestas armadas de Eduardo Acevedo Díaz, que son sus relatos periodísticos de distintas guerras civiles en las que participó como soldado y como periodista, un personaje fundamental. El año pasado una antología de Rubén Cotelo, ¿no?, Crítica Activa, Letra y Vidas Uruguayas y otras notas, selecciones de notas en distintos medios en los que escribió, Ensayo y Memoria, y bueno, y ahora en la puerta me crucé con Penco y le pregunté cuáles son las últimas novedades, y parece que la semana pasada se publicaron los 2 últimos números de la colección. Hay novedades bien frescas, entonces. Sí, uno es un diálogo entre Domingo Bordoli y Eber Raviolo, sobre el boom latinoamericano y las críticas que le hacía Bordoli, y el otro es una selección de narraciones de José Monegal. Por lo tanto, bueno, yo lo que le decía es que estos libros se encuentran, sobre todo es muy fácil conseguirlos en el Archivo General de la Nación. Bueno, ahí tocas un punto que creo que vale la pena mínimamente explicar.
Tengo preguntas de oyentes que dicen, ¿dónde es la Biblioteca Artigas? Pregunta uno. Pero claro, ¿cómo se consiguen estos libros? Porque antes se conseguían en la Biblioteca Nacional, pero estoy hablando de otra época, ¿no? Años A. Sí, a ver, aclaremos algunas cosas y de paso explicamos dónde se compran los libros. ¿Qué diferencia tiene esto con el trabajo de una editorial privada? Bueno, es que es el Estado el que cumple las funciones de editorial, porque hay una comisión que nombré recién, que es la que decide cuáles son los volúmenes que se van a publicar, y luego, claro, la distribución depende, me decía Penco que la distribución la hace Guzzi, o sea, es un distribuidor privado, y los libros deberían llegar a las librerías comerciales. O sea, hay una parte de la edición que va efectivamente a librerías. Sí, no creo que sea la principal, porque yo estoy muy interesado en esta colección y no se encuentran fácilmente en las librerías que están, por ejemplo, en los shopping, pero sí en el Archivo General de la Nación, un lugar a que invito a la gente a conocer porque es hermoso, el edificio es precioso, así en Convención Casi Mercedes. Y ahí están, Casi Mercedes. Sí, y ahí están a un precio absolutamente sorprendente. Este libro de Emir Rodríguez Monegal, que es prologado por Lisa Bloch, creo que cuesta 180 pesos. Es increíble. La relación calidad-precio creo que es insuperable. Todos los libros tienen un prólogo. Fundamental. Es muy importante el prólogo, porque los prólogos en general no son solamente prólogos de circunstancias, sino que son prólogos extensos, profundos. Acá tenemos a un prologuista, autor de uno de los prólogos, Fernando Butazzoni. Pero bueno, yo a lo largo de la historia, además de Zavala Muniz, hay que nombrar obligatoriamente a Juan Pibel Devoto, porque creo que fue el gran impulsor y durante su periodo como ministro de Instrucción Pública fue el mayor apogeo de la colección. Se publicaron casi 120 volúmenes en ese lapso de tiempo, y creo que, digamos, que si la colección tiene su estándar de calidad y tiene su nivel de amplitud, es gracias a la obra de Pibel. Estaba mirando un repaso histórico de la Biblioteca Artigas que dice que en la década del 50, cuando nació, se editaron 25 volúmenes de la Biblioteca Artigas. El gran impulsor resultó ser, como decía recién Valentín, Pibel Devoto, cuando fue ministro de Instrucción Pública entre 1963 y 1967 en el segundo gobierno del Partido Nacional. En ese periodo se publicaron 102 títulos, abarcando novela, cuento, poesía, ensayo, teatro, pero también historia, geografía, filosofía o sociología. Entre 1967 y 1985, o sea, ya viniendo al final de la dictadura. Pero se mantuvo en dictadura. Sí, se mantuvo. Y creo que fue Pero se editaron solo 43 obras, ¿no? Entre 1967 y 1985. Solo entre comillas, porque no es poco 43. Creo que ahí tuvo mucho que ver la Biblioteca Nacional a través de su director de entonces, que era... por favor, a ver, ayuden el charco. A mí me dejaste en Arturo Sergio Vizca. Claro. Sergio Vizca, sí. Y después de la apertura democrática, cuando Pibel volvió a dirigir la Biblioteca Artigas, solo se editaron 8 títulos, en ese caso debido a restricciones presupuestales. En ese periodo. Luego viene esta nueva ola, digamos este impulso que toma ahora en la etapa en la que se pone al frente, como tú relatabas recién, esta comisión encabezada por Wilfredo Penco, ¿no? ¿Qué dice Alejandro? ¿Qué dice Juan? Bueno, yo soy un admirador de la Biblioteca Artigas, gracias a que siendo joven conocí bastante a Pibel Devoto en el Museo Histórico, y bueno, también cuando estuvo en el Ministerio en algún momento, pero yo era poco más que adolescente, era un adolescente, pero... me entusiasmó enormemente, que era algo fantástico, y efectivamente empecé a rejuntar todos los libros, los tengo todos, y he leído, unos cuantos a lo largo de los años, ¿no es verdad? No sé, esos números que tenés tú ahí, el último que tenés es el 200, 201 o algo así. El último parecería ser el 211, pero según lo que dice Penco, habría un 212 y un 213 muy recientes. Yo me he quedado en el 200. Se consiguen habitualmente, uno los puede conseguir, además de la calle Convención, se pueden conseguir en las librerías de Tristán Arbaja. Hay
hay 2 o 3 librerías que sí sé que los tienen, por lo menos tienen los últimos, porque si uno busca para atrás es muy difícil conseguirlos, ni siquiera en el archivo de la Nación, ¿no? O sea, no se consiguen nada más que los últimos. Están en todos los liceos públicos, están en todas las bibliotecas públicas del país. Sí, es cierto, eso es lo que sé que están, pero si uno los quiere llevar particularmente no es tan fácil. Ahora, lo más admirable que tiene esta colección es que se han preocupado de editar cosas que normalmente no se editarían por una editorial comercial, porque muchos de estos títulos, pese a ser intrínsecamente valiosos, corresponden a temáticas que no son de tipo bestseller, la verdad, que uno diga, se vende enseguida, como los libros de algunos de ustedes, me refiero a los dos. El bestseller es de Butasoni. Sonó medio despreciativo. No, para nada, no, lo digo en broma. Eso también. No, lo quiero decir en cuanto a que si ustedes recorren la lista de esos 200 o 200 y algo de títulos, van a encontrar muy pocos que serían editados probablemente por una editorial privada. ¿Por qué? Bueno, porque las editoriales privadas viven de lo que pueden recaudar y son libros que si los editara una editorial privada tendría que costearlos quizás muy fuertemente y ya perdería posibilidad de venta. Pero son realmente es excepcional. No sé en cuántos países hay algo así, máximo teniendo en cuenta las restricciones presupuestales que, entre comillas, tenemos en Uruguay. Soy un ferviente admirador de esta obra de la Biblioteca Artigas. Alejandro vino con su ejemplar del volumen 1 de la biblioteca, justamente el que mencionaba hace un rato. Claro, podría haber Valentín. traído los 200 que tengo, pero me pareció que era un poco exagerado. Además no tenía cómo traerlo. Era un poco ostentoso. Sí, claro. Está ajadito ya, se nota que ha tenido su uso. Sí, pero mirá que lo compré, lo tuve que abrir yo hace decenios, ¿no? Pero recuerdo haberlo abierto. ¿Qué más? Porque venían las hojas plegadas y prendidas, ¿no? ¿Verdad? Hay que un Sin cuchillo. guillotina, sin la guillotina Había final. sí. Y siguieron viniendo así, yo qué sé, hasta el número 100, o no sé, no me acuerdo ahora, pero después vinieron como vienen los que tiene Valentín ahora. Otra posibilidad de acceder a este material sin la gracia del papel, ese que vemos, por ejemplo, en estos ejemplares que están acá arriba de la mesa, es la web, ¿no? Sí. Es la web. ¿Ibas a hablar de eso tú, Juan? No, iba a hablar de una omisión importantísima que tiene la colección. Pero antes aclaro, entonces, para quienes nos están escuchando, por ejemplo, en el exterior, hay un sitio oficial en internet que reproduce la colección hasta lo más reciente, autorizando su descarga gratuita. Ese es un sitio que se llama así, bibliotecadelbicentenario.gub.uy. Ha estado caído ese sitio. Iba a hacer la ojo con aclaración. eso, ¿no? Se puede entrar, pero Fue a una- través de la página del Ministerio de Educación y Cultura. Yo creo que fue una muy buena iniciativa que creo que en el año 2011, Fernando, capaz que vos tenés algún dato, No me acuerdo. pero a alguien se le ocurrió escanear y subir toda la colección Sí. a internet, pero hoy no todos no todos se puede acceder. Me faltaba mencionar este último empuje, el de la dirección de Penco, desde diciembre de 2008, 27, bueno, ahora habría más, 30 títulos, de orden de 30 títulos desde diciembre de 2008. Juan. Bueno, yo quiero señalar que sí, el esfuerzo estatal es muy loable, pero quiero señalar lo que me parece la más grande omisión que corresponde. Es decir, una de las obras fundamentales uruguayas, los análisis históricos de Eduardo Acevedo, inencontrables, es decir, solo se pueden encontrar en ejemplares de la edición original, es candidato a que estén en esta colección. Es decir, es una referencia obligada de historiadores, de políticos, de todo el mundo. Es una de las obras fundamentales de este país. Naturalmente, ¿por qué no se publicaron? A mí me queda clarísimo que en el centenar de libros de Pibel Devoto no le gustaban los 6 tomos de un Colorado, ¿no? Como Eduardo Bueno, Acevedo. pero Zavala Muniz tuvo un montón de años y luego las dos presidencias de Sanguinetti, Bueno, pero él 10 tenía años. la Jorge doble Valle. condición de historiador y de Colorado, ¿no? Es decir, que era un poco la antítesis de... No, pero es cierto, debería, creo que totalmente de acuerdo, debería ser Creo que los publicado. análisis históricos es obligatorio que esos 6 tomos estén ahí, porque son muy difíciles de encontrar y muy necesarios para consultar permanentemente. Al oyente, sobre todo quien puede estar siguiendo la emisión en video o quien ha visto ejemplares, le puede llamar la atención la estética de esta colección, ¿no? Porque es muy característica, es neutra, ¿no? Son todas tapas iguales. Igual es desde la primera Claro. hasta ahora, ¿eh? Es interesante el primer ejemplar, ¿no?
Bueno, No se gasta en diseño, ¿no? En fotos, A ver, digamos, en trabajo específico para cada austero. edición. Es austera la edición porque Yo- son todas tapas verdes con el texto del título escrito en letras negras o rojas. Y eso es todo, ¿no? y lleva 70 años igual, ¿eh? Montevideo y luego el año El año de la edición, sí. de cada uno El de lomo los es el mismo también. Sí, yo pediría encarecidamente que a nadie se le ocurra modificarlo, ¿no? Porque- A ver, mirá qué interesante. No, En claro, algún porque- momento lo modificaron. Sí, sí. Hubieron unos 10 números con la tapa distinta. Sí, la con carátula diferente. grandes obras de pintores Sí, uruguayos, sí. ¿no? Pero no, me parece que forma parte justamente más que de la estética, del espíritu Ujú. de la colección y del trabajo, digamos, editorial es el mantenimiento de esa línea de portadas que son absolutamente lisas, sin ningún tipo de adorno o de ilustración. Aparte es muy linda la tipografía. Sí, que no sé si no ha cambiado, capaz que ha cambiado la tipografía desde el principio a ahora, pero me parece que es muy importante. Yo quería señalar que, tal como decía Juan, hay, no solo ese, pero hay unos cuantos libros que deberían estar en la biblioteca. Lamentablemente es obvio que de a poco van a ir surgiendo y de a poco van a ir apareciendo también libros que deberían estar y estarán en algún momento, ¿no? Pero yo creo que es una iniciativa extraordinaria. Yo lucharía a brazo partido para que las restricciones presupuestales que pudiera haber, como las hubo en el pasado, que pudiera haber en el futuro, no afectaran demasiado a la edición de estos libros, que se hacen además con un cuidado, es decir, a mí me tocó participar en uno de los libros y realmente el cuidado en el contraste de los originales con cuando se elabora el texto en la plana, las consultas con respecto a posibles erratas que hubiera en la edición original, si se conservan o no. En fin, es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, cada uno de esos libros, que implica mucha gente y que creo que es un patrimonio que tenemos los uruguayos a nuestra disposición y que además de alguna manera levanta una bandera que a mí me interesa mucho, que es la del libro, mantener la bandera en alto de los libros, porque creo que es una de las últimas trincheras desde las cuales podremos resistir la barbarie. Wow. Como él no lo dice, yo lo voy a decir. Dígalo. Fernando fue el autor del prólogo de la antología de Carlos María Gutiérrez, que es absolutamente fundamental. Quiero consignar acá el reconocimiento al colega Miguel Arregui, porque buena parte de estos datos que yo estuve manejando recién mientras ustedes charlaban y destacaban la Biblioteca Artigas, estaban tomados de un artículo que él escribió hace un par de años, que está muy bueno, es un repaso por la historia de la Biblioteca Artigas. El título es Los libros que no se pierden, la colección de clásicos uruguayos, una rara muestra de persistencia y vitalidad. Sí, Va a estar escuchando, Miguel, mandémosle un saludo. bueno, yo lo saludé hoy. Nosotros nos levantamos los dos, Miguel y yo, muy temprano, Ah, ¿sí? a las 6 de la mañana. Y a veces whatsappeamos a las 6:15 de la mañana. Y hoy de mañana, muy temprano, le hice una pregunta que no tiene nada que ver con esto. Y me dice, mire que usted es raro. Así que un saludo a Rey. Un abrazo, Espero Miguel. que 30 o 40 años.